Revelado, el siniestro misterio del cerdo nahual que embrujó a una comunidad en 7 días. La luna llena iluminaba el pueblo, un manto plateado que oscurecía los secretos ocultos. Susurros temerosos recorrían las calles de tierra, mientras todos hablaban del cerdo nahual, un monstruo que se decía acechaba por la noche. Javier, un joven repartidor de tacos, había escuchado las historias, pero nunca imaginó que la sombra de la criatura podría llegar a su puerta. En la atmósfera pesaba un terror palpable, como si la vida misma se paralizara en cada esquina donde la luz no llegaba. Cada día, con su bicicleta llena de tacos, él navegaba por las calles desiertas y solitarias, sintiendo miradas que parecían seguirlo. Era octubre del año pasado cuando comenzaron las desapariciones. En una semana, 3 personas del pueblo se habían desvanecido, y la policía, incapaz de aportar respuestas, se convertía en un blanco de burlas y desconfianza. Si el cerdo está buscando lo que le pertenece, ¿quiénes serán los próximos? Se decía entre murmullos mientras los vecinos se acercaban con miedo. Al llegar a casa una noche, la voz temblorosa de su hermana Ana lo sacó de sus pensamientos. Javier, tuve una pesadilla, un cerdo gigante venía por mí, dijo, con los ojos muy abiertos, suplicando por protección. La mirada de su madre, cansada y asustada, se encontraba fija en el suelo, como si los secretos que guardaban pudieran salir a la luz por sí mismos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió que tenía que entender lo que estaba pasando. Ese mismo día, mientras distribuía tacos, la voz de don Manuel, uno de sus clientes más viejos, resonó en su mente. El cerdo nahual se lleva a los inocentes, es una venganza de aquellos que han sido traicionados, dijo con una voz quebrada. Las luces de la señora Chabela danzaban mientras contaba una historia aún más escalofriante sobre luces que brillaban antes de los gritos. El miedo se enredó en sus pensamientos, como hilos de una telaraña. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Desesperado, Javier fue a buscar a la anciana del pueblo, quien se decía conocedora de las leyendas. El cerdo nahual busca lo que se le ha quitado, le advirtió, mientras su mirada escrutaba el alma del joven. Tu familia tiene un secreto oscuro, un legado que no ha sido perdonado. Tienes 7 días antes de que el cerdo regrese por lo que le pertenece. En ese momento, el corazón de Javier se detuvo. ¿Qué fórmula oscura ataba a su madre a esa historia? Esa noche, el pueblo se tiñó de un silencio inquietante. Un grito desgarrador resonó en la negrura, helando la sangre de quienes se atrevían a escuchar. La urgencia se apoderó de Javier. Tienen que moverse rápido. ¿Qué pasará si el cerdo termina reclamando no solo lo que le corresponde, sino también a su hermana? Con el tiempo agotándose, un escalofrío recorrió su espalda. La verdadera pesadilla apenas comenzaba a desnudarse ante sus ojos, una serpiente de secretos y sombras avanzando en la oscuridad. El día siguiente amaneció con el cielo teñido de gris, una neblina densa envolvía el pueblo, como si la misma tierra intentara ocultar sus secretos. Javier sentía una presión en el pecho. Antes de que pudiera ir a buscar respuestas, debía cuidar de Ana. La imagen de su hermana temblando de miedo lo atormentaba. La mañana pasó en un susurro. Javier se movía por la casa con tensión. Cada crujido del piso, cada sonido del viento en la ventana, parecía un eco del cerdo nahual que acechaba. La idea de que pudiera regresar por Ana lo mantenía en alerta. Miró por la ventana y vio a algunos vecinos asomándose, rostros agotados, inquietos sueños interrumpidos por gritos en la noche. Decidido a descubrir el legado que atormentaba a su familia, Javier decidió regresar a donde había encontrado a la anciana. La casa de doña Filomena estaba al final del pueblo, un lugar temido por la mayoría, dado que allí se decía que la sabiduría podía ser un arma mortal. Lo que él buscaba no era venganza, sino respuesta. Cuando llegó, las puertas estaban entreabiertas y el aire olía a hierbas secas y madera envejecida. ¿Doña Filomena?
Gritó, su voz resonando en la penumbra. No hubo respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba en la oscuridad. Las paredes estaban plagadas de retratos viejos, ojos que parecían seguirlo. Esto es solo un lugar, se repetía a sí mismo. De pronto, un silbido rompió el silencio, un sonido melodioso y escalofriante. Javier sintió como el frío se apoderaba de él. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz insegura. Sin respuesta, lo único que recibió fue la risa quebrada de la anciana, que pareció emerger de las sombras. Has venido por respuestas, chico. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no conocer. Sus ojos destellaban con un destello que aterrorizaba. Tus ancestros hicieron un pacto y el cerdo devuelve lo que se le ha quitado. El tiempo corre, y no eres el único que tiene algo que perder. Javier sintió un sudor frío resbalar por su frente. ¿Qué pacto? ¿Qué tengo que hacer? Su mente giraba, aterrada por la posibilidad de enterarse del horror que había envuelto a su familia. Doña Filomena se acercó, sus arrugas profundas marcadas por la tensión. Hay un ritual, un sacrificio, y no será fácil. Tienes que dar algo que no estás dispuesto a perder. Piensa en ello, Javier. Cada lunar de tu piel, cada pulso de tu corazón será parte de esta elección. Descubre el sacrificio antes de que el cerdo venga por su deuda. No, no puede ser, murmuró, su voz ahogada en el horror de lo que escuchaba. ¿Es que su madre había estado involucrada en algo tan oscuro? La idea lo devoraba desde adentro. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Ana. Javier se petrificó. Escuchó el valioso eco de su hermana llamándolo, y su instinto le gritó que tenía que volver a casa. Salió corriendo, el peso de la advertencia de doña Filomena lo acompañaba. Cada segundo contaba. Cuando llegó a la puerta, se encontró con una Estela, su madre, inmóvil en la entrada. Su mirada estaba perdida, y en su frente brillaba una marca, un cinabrio rojo en forma de cerdo. Javier, gritó en voz baja, él ya está aquí. El escalofrío recorrió su cuerpo mientras giraba la cabeza lentamente. En la oscuridad del jardín, dos ojos rojos lo observaban, brillando con un hambre indescriptible. Todo estaba a punto de estallar. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su hermana? Y lo más desesperante, ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer para detener al cerdo nahual? Una sombra se proyectó detrás de los ojos rojos, y con un inconfundible aullido, todo su mundo comenzó a desmoronarse. Javier sintió que el aire se le escapaba mientras la sombra se acercaba lentamente, como una marea oscura que inundaba sus sentidos. La risa de doña Filomena reverberaba en su mente, sus palabras le advirtieron del precio que debía pagar. La imagen de Ana se superponía a la de su madre, ambas atrapadas en un destino oscuro que él no lograba entender. Ana, gritó, pero su voz era un susurro en la tormenta. Con un movimiento, acercó la mano a la marca en la frente de Estela, preguntándose si había algo que pudiera hacer, si el ritual ya había comenzado. El cerdo nahual nunca había estado tan cerca. La criatura, que antes era solo un relato aterrador, se hacía real ante él, en toda su monstruosidad. Un ruido detrás de él interrumpió sus pensamientos. Era un crujir, pero no era el de la madera sino el de hojas secas, como si alguien se acercara. Javier se giró rápidamente, el terror lo dominaba por completo. Entre la neblina del jardín apareció una figura, cubierta por una capa oscura, los ojos rojos brillaban más intensamente que antes. Era el vientre de un monstruo que anhelaba algo en ellos. Con un gemido profundo, el cerdo nahual se acercó, sus patas chocando contra el suelo, como si la tierra misma temiera su paso. Javier sintió que su corazón se detenía. No te acerques a ella, gritó, pero solo recibió un bufido resonante como respuesta. La bestia olfateó el aire, escrutándolos, como si sintiera su fragor. En un instante, recordó las palabras de la anciana. Hay que ofrecer algo, susurró, pensando en un sacrificio. Pero, ¿qué podría ofrecer? Estela y Ana eran lo más importante en su vida. Su alma se ahogaba bajo el peso de la decisión. No tengo nada que ofrecerte, dijo, casi pidiendo clemencia. La criatura se detuvo, su aliento caliente envolvía a Javier. En ese momento,
el silencio se hizo denso, casi palpable. Su mente transitaba entre la esperanza y el desespero, buscando alguna salida. Ana emergió de la penumbra, aterrorizada. Javier. Ayúdame, su grito atraviesa el aire como una flecha. Javier sintió una punzada en el pecho. Ella estaba tan cerca y a la vez tan lejos. El cerdo nahual giró su cabeza hacia ella, y el instinto de Javier le hizo dar un paso adelante. Ana, retrocede, le advirtió, mientras una ola de poder oscuro emanaba de la criatura. En un acto de desesperación, Javier se abalanzó hacia su madre, sosteniendo su rostro entre sus manos. Estela, tienes que escucharme. Despierta. Su madre reaccionó levemente, su mirada aún perdida, pero algo brilló por un instante en sus ojos. Una chispa de reconocimiento. De repente, la criatura lanzó un grito aterrador, un sonido que atravesó la neblina y resonó por todo el pueblo. Las ventanas temblaron, y los vecinos, ya atemorizados, comenzaron a salir de sus casas. Oyeron el alarido y se pararon en seco, mirándose con miedo y dudas reflejadas en sus rostros. Él está aquí, alguien gritó a lo lejos, y los murmullos crecieron en una oleada de pánico. Javier sabía que la situación estaba fuera de control. Tenía que actuar rápido. Ana, busca algo, le grité, mientras buscaba en su mente lo que podía hacer. ¿Podría la familia unirse para hacer frente a esta maldición? La historia de los pactos y los sacrificios le daban vuelta a la cabeza. Podrían romper la maldición juntos. Mientras el cerdo nahual se retorcía, Javier sintió que el tiempo se consumía. La marca en la frente de su madre parecía arder, irradiando un calor intenso. Y justo en aquel instante, un relámpago iluminó el cielo, revelando una antorcha vacía en mitad del jardín. La antorcha. La ofrenda, exclamó. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella. Pero apenas se dio la vuelta, notó que el cerdo nahual avanzaba más rápido. La criatura no estaba sola. Otros ojos rojos empezaban a aparecer entre la neblina. Una manada. Las palabras de la anciana resonaban en su mente y, en un momento de decisión, sintió que el sacrificio ya estaba claro. Pero ahora, ¿cómo lograr que todos sobrevivieran? Con una resolución renovada, Javier tomó la antorcha y se volvió hacia su madre y Ana. Confíen en mí. Tenemos que unirnos. Sin esperar respuesta, se preparó para enfrentar a la oscuridad. El horror se extendía como un manto y la noche estaba a punto de caer, pero antes de que pudiera actuar, una sombra se abalanzó sobre él. ¿Las criaturas estaban cerca? ¿Podría encontrar la fuerza suficiente para enfrentarlas? El aliento caliente del cerdo nahual le llegó en un instante, cubriendo su piel con un sudor frío. Sin pensar, Javier levantó la antorcha, que chisporroteó ante la amenaza inminente. La luz proyectó sombras retorcidas en el suelo, revelando una miscelánea de ojos brillantes que los rodeaban. Ana y Estela retrocedieron, pero Javier se mantuvo firme. No puedo darme por vencido, se dijo a sí mismo. La furia del cerdo nahual rugía dentro de él, una mezcla de miedo y determinación. Mientras tanto, las criaturas se agolpaban, formando una sinfonía de susurros apagados que amenazaba con arrastrar su mente hacia la locura. Con un grito desgarrador, Javier sacudió la antorcha, dirigiéndola hacia el cerdo nahual. Atrás. No me toques. El fuego proyectó destellos de luz, y por un momento, el monstruo se detuvo, sorprendido por la brasa ardiente. Estela, aún en su trance, hizo un movimiento como si intentara levantarse. Javier, su voz era un eco vacío, pero Javier pudo escuchar la angustia. La desesperación lo envolvía, casi como lo hacía la neblina del jardín. Yo no te dejaré, murmuró, sin apartar los ojos de la bestia. Mientras el cerdo nahual retrocedía, otros ruidos surgieron del jardín. Una mezcla de pasos pesados y susurros amenazantes, como si cada sombra en la oscuridad estuviera a un paso de devorarlos. Eran sus antiguos vecinos, transformados en sombras por la maldición. Su piel pálida y sus ojos encendidos brillaban con una ceguera aterradora. Javier giró la cabeza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Ustedes qué han hecho?, gritó a sus amigos convertidos en espectros. Una risa fría brotó de una de las sombras. Estamos más vivos que nunca, Javier. El cerdo nahual nos ha liberado,
dijo una figura familiar, pero sus rasgos estaban distorsionados. El terror apretó su corazón mientras comprendía lo que significaba. No solo estaban cazando a su madre y hermana, el nahual había atrapado a quienes conocía, alimentándose de su miedo y desesperación. Tenía que reanimar la fuerza de su madre, pero el tiempo se desvanecía como el viento entre las hojas. Javier desvió nuevamente su mirada al cerdo nahual. La bestia estaba cambiando. Su forma se fundía con la oscuridad, y cabezas de otros monstruos comenzaron a aparecer en su lomo. Un alarido de protesta resonó, pero el sonido se perdió en el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué puedo ofrecer? A su lado, Ana se había agachado, buscando entre la maleza. Aquí está, exclamó. En su mano brillaba un pequeño objeto plateado. Era un medallón. Es de mamá. Siempre nos ha protegido rápidamente. Javier extendió la mano hacia ella, tomando el amuleto. Decidido, el horror en su corazón igualado por la esperanza de que esa fuera su salvación. Esto podría funcionar, pensó, sintiendo que la energía del medallón comenzaba a vibrar entre sus dedos. Con renovada determinación, levantó la antorcha en una mano y el medallón en la otra, mientras el cerdo nahual se abalanzaba. «No me tocarás», gritó. La luz de la antorcha iluminó el rostro pálido y desfigurado de los vecinos que se acercaban. Justo cuando el medallón comenzó a brillar con una luz intensa, la criatura se detuvo, sus ojos llenos de incertidumbre, mientras una onda de energía emanaba del medallón. Pero en ese mismo instante, sintió que algo más acechaba desde la neblina. Una nueva sombra. Esta no era del cerdo nahual, era mucho más siniestra. Javier, cuidado, gritó Ana, pero era demasiado tarde. Una figura emergió de la oscuridad, más grande y espantosa que el cerdo nahual. Una verdadera pesadilla hecha carne y oscuridad. Era el corazón de la maldición, lo que había consumido el alma de su pueblo. El tiempo se detuvo. Un grito desgarrador resonó en el aire, y en ese momento, Javier entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el aliento entrecortado, se preparó para enfrentarse no solo al cerdo nahual, sino al verdadero horror que había sido desatado. Podría salvar a su madre y a Ana, o el destino lo sabía. ¿Condenado a todos? ¿El abismo espera tendrá la fortaleza para adentrarse en él? La criatura emergió con un movimiento lento y deliberado, sus ojos resplandecían con una malicia aterradora. Javier sintió el aire helado que la rodeaba, una tensión palpable que lo envolvía como si fuese una serpiente enroscada en su corazón. El medallón seguía brillando, pero el pálido resplandor se tambaleaba como una luz al borde de extinguirse. «Retrocede, retrocede», murmuró Ana, su voz temblorosa. Pero Javier ya había tomado su decisión. A medida que la bestia avanzaba, se dio cuenta de que no era simplemente un monstruo, era la personificación del miedo, una manifestación de la traición y la desesperanza que consumía a su gente. El cerdo nahual retrocedía cauteloso, como si supiera que el medallón tenía un poder que podía frenarlo. Pero el verdadero horror, la figura oscura e imponente detrás de él, avanzaba, implacable. Javier giró su antorcha hacia la sombra, intentando iluminar su forma aterradora, pero la luz parecía desvanecerse antes de tocarla. «¿Qué deseas, Javier?», preguntó la sombra, su voz era un susurro helado que resonaba en su cabeza. «¿Ser un héroe? ¿O simplemente ser parte de este juego de sombras?» «Cállate», gritó Javier, su voz lleno de terror, pero la necesidad de salvar a su familia lo alentaba. La desesperación se apoderó de él, cada nervio temblando, cada músculo en alerta. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había pasado con ella? El ruido del jardín, el jolgorio de risas quebradas y los murmullos de aquellos conocidos ahora deformados resonaron como ecos de su antigua vida. La figura oscura tomó forma, destacándose de la noche, manifestando las caras de quienes habían sido su comunidad. «Ellos están conmigo, Javier. Y así como ellos, otros vendrán». Siempre la sombra giró mostrando rostros distorsionados que Javier reconocía, cada uno con una mueca siniestra. El eco de sus gritos y risas lo inundó. «No. Son mis amigos», gritó Javier, pero los rostros solo se reían, burlándose de sus palabras. El terror se acumuló en su pecho, constriñendo su voz.
Ellos no quieren esto. El medallón en su mano comenzó a vibrar con fuerza, resonando como un latido. Mamá, dame una señal, imploró, elevando el amuleto. Quizás los espíritus de aquellos que habían caído podían ayudarle. El cerdo nahual se detuvo, su forma distorsionándose aún más mientras una lucecita brillante emergía de la tierra. Era un destello tenue pero poderoso, la luz del medallón parecía unirse con esa chispa, levantando polvo y escombros en remolinos. Javier sintió que la corriente de energía aumentaba, palpitando como el corazón de su madre, latente en la oscuridad. Esto no ha terminado, Javier. La sombra sonó cada vez más inquietante mientras retrocedía, dejando el campo de batalla en un silencio sepulcral. Tú solo has despertado a lo que realmente habita aquí. Pero Javier no podía claudicar. Debía actuar antes de que ese horror tuviera la oportunidad de escapar de su encierro. ¿Era el último acto de valentía o el inicio de su condena? Sin tiempo que perder, alzó el medallón con fuerza y gritó. Por el amor de mi familia, yo ordeno que este mal se detenga. La luz del medallón estalló en un resplandor cegador que iluminó la oscuridad. Pero en ese mismo instante, lo único que escuchó fue un susurro frío, como el viento entre las hojas secas. Este no es el final, Javier, atrévete a mirar más allá. La luz consumió todo, incluida la figura oscura. Pero Javier sabía que el horror aún acechaba, esperando en las sombras. Este evento podría ser solo el principio de algo mucho más grande. El suelo tembló bajo sus pies, y al mirar hacia Ana y Estela, comprendió que la lucha no se había resuelto, solo había cambiado de forma. Algo aún se alzaba en el horizonte, más siniestro que la oscuridad misma. ¿Tendría el poder para enfrentarlo por segunda vez? ¿Y su madre? ¿Qué le había sucedido realmente? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras la realidad empezaba a desvanecerse, dejando un eco inquietante. La neblina se levantó, y en el silencio, se sintió una nueva presencia acechante. ¿Quién o qué había más en esta lucha? Javier estaba a punto de descubrirlo. Javier sentía el sudor resbalando por su frente, un frío gélido en el aire que parecía cortar la piel. El medallón vibraba con una intensidad desconocida, como si estuviera avisando de un peligro aún más grande que el que acababa de enfrentar. A su alrededor, la niebla empezaba a engullir el paisaje, transformando la ya oscura noche en un tablero del más profundo abismo. Ana y Estela estaban a su lado, paralizadas. La energía que había apaciguado momentáneamente a la sombra no parecía más que un susurro en las garras del miedo que ahora se cernía sobre ellos. La figura detrás del cerdo nahual no había desaparecido del todo, su esencia permanecía, como un eco de lo que una vez fue. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Estela, su voz temblorosa casi ahogada por el rugido del viento. Debemos encontrar a mi madre, respondió Javier con determinación, aunque en su interior la inseguridad empezaba a brotar otra vez. Tal vez ella sepa cómo detener esto. Ana miró a su alrededor, sus ojos expandiéndose en terror. Pero, ¿y si lo que acabamos de ver no era lo último? ¿Y si hay más? No podemos arriesgarnos a salir sin plan alguno. El viento sopló con fuerza, y el eco de risas distorsionadas volvió a hacer eco en sus mentes. ¡Qué desesperados están! Las sombras siempre nos observan, murmuró la voz de la sombra, ahora como un susurro lejano, pero presente. Siempre están dispuestas a jugar con el miedo. La niebla se espesó, como si el propio aire intentara aferrarse a ellos. A lo lejos, una figura pareció manifestarse entre el vaho denso. Javier entrecerró los ojos, tratando de enfocarse. Era un destello de luz que se movía de manera errática, como si tuviera vida propia. Su corazón latía desbocado, se preguntaba si era una señal de esperanza o un presagio de más terror por venir. Javier, cuidado, gritó Ana. Javier dio un paso atrás, y frente a él, la figura se materializó en algo tangible, un rostro pálido y familiar en medio de la oscuridad. Era su madre, pero algo en su expresión no era de este mundo. Su mirada era vacía, y su piel, pálida como el papel, estaba cubierta por una niebla oscura. Mamá, susurró él, extendiendo su mano hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, ella se desvaneció en el aire, dejando atrás una risa que retumbaba como un eco interminable. Ella está atrapada, Javier.
Debes decidir, la buscarás o enfrentarás a este horror. La sombra nuevamente habló, su voz retumbando en el corazón de Javier, haciéndolo cuestionar su propia valentía. ¿Qué quieres de mí?, gritó Javier, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva, ansiosa por engullirlo. Quiero que elijas, respondió la sombra, cada palabra deslizándose como veneno por los oídos de Javier. Tus deseos, tus temores, son la clave para liberar su esencia o condenarla para siempre. La angustia presionó su pecho, y el medallón en su mano pareció resonar con su angustia. Salvar a mi madre es lo único que quiero, replicó Javier, pero ya no estaba seguro de la dirección correcta. Con un grito ahogado, el viento comenzó a aullarle desde todos lados. Oscuridad y luz comenzaron a chocar en una danza ensordecedora. De repente, el suelo a sus pies se partió en un crujido escalofriante, dejando al descubierto una oscuridad aún más profunda, como un abismo que invitaba al abismo. Solo tienes que ofrecer algo valioso para obtener lo que quieres, susurró la sombra, y los rostros de aquellos que había perdido se manifestaron una vez más, riendo y burlándose. Javier sintió un llanto en el alma, la combinación de esperanza y desesperación. Ahora, comprendía que estaban en un juego macabro, un dilema que amenazaba con devorarlo todo. Solo había un camino por delante. Si deseaba realmente salvar a su madre, tendría que hacer un sacrificio. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a perder? Las sombras lo miraban, hambrientas y expectantes. La bruma se espesó aún más mientras los rostros se desvanecían, y la voz de su madre resonó en su mente: Javier, escoge sabiamente. Y en ese instante, la elección estaba sobre él, una que podría sellar el destino de su alma y de su madre. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo en su búsqueda por salvarla, o la desesperanza lo consumiría antes de que tomara una decisión definitiva? La bruma continuaba arremolinándose, espesa y opresiva, como un manto que aprisionaba sus pensamientos y sentimientos. Javier sentía un peso en su pecho que le oprimía, un grito que anhelaba salir, pero el miedo lo mantenía en silencio. La imagen de su madre, con esos ojos vacíos, se repetía en su mente. ¿Cuál es el valor que estás dispuesto a ofrecer?, insistió la sombra, volviéndose más tangible con cada palabra, como si sus tentáculos alcanzaran también su mente. ¿Tu vida? ¿Tus recuerdos? ¿O tal vez tus amigos? A su lado, Estela se acercó, apretando su mano con fuerza. No. No podemos dejar que te atrape en su juego, Javier. No puedes sacrificar a nadie, no así. Ana, sin embargo, parecía perdida en sus propios pensamientos, su mirada vagando por la oscuridad. Pero si es la única forma de salvar a tu madre, quizás la duda era como un veneno que se esparcía entre ellos. No, gritó Javier, su voz resonando entre las sombras. No puedo jugar con las vidas de otros. El dolor y la ira se entrelazaron en su ser, pero la voz lo llamaba insistentemente, como un eco seductor enterrado en su conciencia. Las risas distorsionadas resonaron de nuevo, y la sombra se acercó. El aliento helado de lo desconocido parecía tocar su piel. Cada opción conlleva sus consecuencias, querido Javier. Miedo y poder son dos caras de la misma moneda. Escoge. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y el medallón comenzó a brillar intensamente, como si fuera el único faro en esa oscuridad asfixiante. De repente, estalló un rayo de luz que iluminó brevemente el paisaje de horror, revelando rostros conocidos en la neblina, sus amigos de la infancia, risueños, ajenos a la maldición. Pero entonces el brillo se desvaneció, y el sentido de pérdida lo invadió. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Javier una vez más, sintiendo que la desesperación se convertía en su aliada. ¿Qué debo hacer para liberarlas a todas? Dame lo que más atesoras, y ella será libre, susurró la sombra, mientras los ecos de la risa se convertían en lamentos desgarradores. Pero recuerda, Javier, no es un simple juego. Es un pacto. Ana lo tomó del brazo, sus ojos llenos de lágrimas. No lo hagas, Javier. Quizás hay otra forma, siempre hay otra forma. Pero la sombra ya había tomado su presencia, vital y exigente. Javier sentía que el medallón se calentaba en su mano, como si contestara la pregunta más difícil de su vida. ¿Estaba su madre en la lista de sacrificios que le proponía la sombra? ¿O había algo más, aún más valioso que estaba a punto de perder,
la niebla se espesó aún más y, con ella, la tensión del instante se apoderó de él como un leviatán amenazante. A cada paso en falso, los rostros de quienes amaba se distorsionaban y se reían, burlándose de su incapacidad para actuar. Elige ya, rugió la sombra, desplegando su siniestra forma. El tiempo se agota, y la oscuridad te devorará si sigues dudando. Tu madre o los recuerdos de quienes te rodean. Piensa en la elección que estás a punto de hacer. Con la respiración entrecortada, Javier comprendió que el medallón pulsaba con una fuerza casi viva, recordándole su verdadero deseo. No se trataba solamente de salvar a su madre, se trataba de no dejar que la sombra acabara con lo que le daba sentido a su vida, pero en ese instante, la bruma se disipó levemente y una nueva figura apareció entre las sombras, un hombre encapuchado que miraba fijamente a Javier. Sin embargo, el brillo de su rostro ofrecía una extraña familiaridad que heló la sangre de Javier. Su corazón se detuvo. Javier, recuerda, murmuró el hombre, y en segundos, la niebla se cerró a su alrededor, desdibujando la figura antes de que pudiera asimilar lo que acababa de ver. La sombra, burlona, se inclinó. ¿Todavía dudas, pequeño? La pregunta resonó en su mente con un eco que parecía interminable. Ahora, todas las decisiones se precipitaban hacia él como un torrente imparable. La sombra empezaba a extensor sus tentáculos, atrayéndolo hacia su vorágine, y ahí, entre el terror y la esperanza, Javier se dio cuenta de algo. Tenía que decidir, pero el tiempo se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en cenizas entre sus dedos. ¿Qué escogería? ¿La vida de su madre, de sus amigos, o la posibilidad de liberarse de esta pesadilla? El viento oyó su respuesta mientras la figura encapuchada nuevamente se desdibujaba. La angustia se convirtió en determinación. Era el momento de actuar, pero un grito desgarrador y un eco rítmico desgarraron el silencio, pero antes de que pudiera moverse, el suelo se desmoronó a sus pies, como un abismo llamando su nombre en la oscuridad que habrá más allá de esa caída. El suelo se desmoronó bajo los pies de Javier. El viento aulló con más fuerza, llevándose consigo cualquier atisbo de seguridad que pudiera haber sentido. La bruma se volvió de un negro profundo, recubriendo el abismo que se abría ante él como un monstruo hambriento. Cuando fue a caer, un destello de luz brilló de nuevo, como un reflejo de sus esperanzas, pero se apagó tan rápido como había aparecido. Antes de que sus sentidos pudieran asimilar la gravedad de su situación, se sintió envuelto por un frío helador que caló hasta los huesos. La niebla parecía tener voluntad propia, girando y girando, formando figuras indistintas que se retorcían y ofrecían susurros ininteligibles. Javier. Una voz familiar lo llamaba. Estela. Su voz sonaba lejana, perdida en el viento. Lucha contra esto. Sus palabras, un rayo de esperanza en medio de la tormenta, resonaron en su mente. Pero ¿cómo podía luchar contra algo tan oscuro y poderoso? La sombra se estaba acercando, lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Te ofrezco una salida. La sombra se detuvo frente a él, sus ojos vacíos resplandecían con una luz antinatural. No temas al abismo, solo debes ofrecerme lo que más atesoras. Su vida, sus recuerdos o todo lo que hay dentro de ti. No, gritó Javier, pero dentro de él, esa pequeña chispa de duda comenzaba a arder. ¿Y si era cierto? ¿Y si había una manera de salvar a su madre sin sacrificar a las personas que amaba? Mientras la sombra se burlaba silenciosamente, un nuevo estruendo sacudió el suelo. Un destello a su izquierda reveló entre la bruma a la figura encapuchada, ahora más definida. El hombre levantó la mano, indicando silencio, y por un breve instante, Javier sintió una conexión. «Recuerda quién eres», murmuró en voz baja. «Recuerda por qué luchas». Las palabras se enredaron con la desesperación que lo rodeaba, resonando en su esencia como un eco distante, levantando el velo del miedo y regalándole momentos perdidos de alegría. Las visiones de su madre, de Estela y Ana, se entrelazaron con recuerdos. Esos días donde jugaban en la plaza del pueblo, las risas al caer de las tardes, los abrazos Dad sentía que lo llenaban de amor. Fue un torrente de emociones que brotó en su corazón. «Te necesito, Javier», insistió la figura encapuchada. «No puedes dejar que la sombra consuma tu voluntad. Recuerda, no estás solo». Las risas tortuosas de la sombra se elevaron en furia.
No hay lugar para la esperanza aquí. Todo es oscuridad. El tiempo apremia. Javier sintió la presión en su pecho aumentar, una sensación aplastante que lo instaba a ceder. Pero la voz del hombre encapuchado resonó con más fuerza que el martillo del miedo. Tu vida no pertenece a otros. Tu historia es tuya para vivir. Y así, con el medallón brillando intensamente en su pecho, comprendió que no podía, no debía ceder. No solo era su madre lo que debía salvar, sino la esencia misma de quienes eran todos juntos. Con un grito que rasgó la niebla, levantó el medallón hacia la sombra. No te pertenezco. No me llevarás. De repente, un estallido ocurrió. El medallón ardió con una luz brillante, haciendo que la sombra retrocediera por un instante, liberando a Javier del abrazo helado. Pero antes de que pudiera celebrar su triunfo, una nueva voz rompió el eco de la oscuridad. ¿Pero qué has hecho, Javier? Era Ana, y su voz estaba imbuida de terror. El equilibrio se ha roto. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y el abismo parecía abrirse aún más. La bruma se tornó en un vórtice oscuro arrastrando no solo a Javier, sino a las figuras borrosas que había querido proteger. Siguió el grito estentórea de la sombra, ahora todos pagarán el precio de tu orgullo. Javier, con la mirada fija en el abismo, entendió que la lucha apenas comenzaba. Lo que había tomado como una elección simple se transformaba en un caos perturbador. Ya no solo era su madre, ahora el destino de todos los que amaba pendía de un hilo. Con cada segundo que pasaba, la bruma se volvía más densa, y un susurro comenzó a hacerse eco en su mente. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, Javier? Porque lo que viene será solo el comienzo. La bruma se espesó aún más, el aire se volvió opresivo, como si todo lo que conocía se desvaneciera a su alrededor. Javier sintió que el corazón le latía con más fuerza, agrupando el miedo y la determinación en un solo golpe. El abismo ante él vibraba con una vida propia, como si ansiara devorar todo lo que tocaba. Ana, su hermana, estaba a su lado. Javier podía ver en su rostro el terror que también lo consumía. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida, dijo ella, casi sin aliento. Pero sus palabras se ahogaban en la risa cruel de la sombra, resonando como ecos de un destino inevitable. Ten cuidado, Javier. La figura encapuchada, que parecía morir y renacer entre las sombras, se acercó un poco más. Lo que has hecho ha cambiado las reglas del juego. Ahora están más interesados en ti que jamás lo han estado. ¿De qué estás hablando? Javier sentía el caos a su alrededor tomando forma, su mente giraba intentando comprender el cambio repentino en su realidad. La sombra susurró desde el vórtice oscuro. Te tienes que decidir. ¿Te aferras a tu esperanza y arriesgas a tus seres queridos, o abrazas la oscuridad para salvarte? Había un tono seductor en su voz, casi como si prometiera poder y control. Ana tomó la mano de Javier, aunque el frío parecía traspasar su piel. No. No podemos dejar que te atrape. Lo que queremos, lo que somos, eso es lo que nos debe guiar. Lucha. La bruma comenzó a girar a su alrededor, transformándose en formas grotescas que parecían atacarles. Javier tuvo que cerrar los ojos ante el horror que se manifestaba, un desfile de pesadillas que amenazaba con engullirlo. Abrió los ojos rápidamente y vio cómo la sombra se lanzaba hacia ellos. «Míralo. Míralo», gritó Ana, temblando, produciéndose un estallido de energía. Javier levantó el medallón otra vez, y en su mente se agolpaban visiones de su madre, sus risas, días soleados en el parque. Era momento de salir, pero la única salida la daba el miedo. «Basta», aulló, su voz resonando con una pasión casi inusitada, rebotando entre las paredes de la niebla. Pero en ese momento, la sombra se lanzó sobre él. No era solo una figura oscura, parecía contener cada pesadilla que había tenido, cada dolor que había sentido. Se arrastró hacia él, una mezcla de tentaciones y promesas. ¿Por qué luchar, Javier? La oscuridad puede ofrecerte poder más allá de tus sueños. Todo lo que amas será tuyo. Solo dame lo que deseas ocultar más. Javier sintió que un peso caía sobre sus hombros, una tragedia que ya había vivido. No. No seré parte de esto, murmuró, mientras unas lágrimas brotaban de sus ojos.
Justo entonces, un grito desgarrador resonó desde la neblina. La voz de Estela emergió, gimiendo como un eco de advertencia. No mires, Javier. No cedas. Pero su advertencia se encontraba ahogada por los ecos de la sombra, las visiones se despejaron ligeramente, del caos surgió un camino. Sigue la luz. Tu verdad te salvará, resonó el hombre encapuchado, mientras el temblor del suelo se intensificaba, el abismo parecía reclamar lo que quedaba de Javier, como un monstruo devorador. Corre, Javier, gritó Ana. Javier apretó los dientes, y mientras el frío de la sombra se extendía por su piel, sintió la fuerza del medallón fluir nuevamente. La luz era brillante, y a pesar de la desesperación, había un camino. El rayo de luz se hacía más fuerte, empujándolo hacia adelante, iba a saltar. Pero antes de que pudiera hacerlo, la sombra lo retuvo, revelando un secreto oculto, no podrás correr de lo que ya llevas dentro. El cielo explotó en un estallido de risas crueles mientras Javier sintió que el abismo lo llamaba otra vez, y una nueva voz, más profunda, más imponente, comenzó a susurrar en su mente otra oportunidad. Quizás esta vez, lo harás bien. Sin tiempo que perder, con cada golpe de su corazón resonando en sus oídos, Javier miró el abismo a sus pies, listo para lanzarse. ¿Qué más podía perder? Y mientras saltaba, la pregunta lo acechaba, ¿y si su caída fue solo el principio de un nuevo tormento? El vacío se tragó su grito. El abismo oscuro parecía no tener fin. Javier caía en un silencio que gritaba. La ausencia de sonido se llenó de ecos distorsionados, las risas burlonas de las sombras lo acompañaban, haciéndolo sentir como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. Pero en medio de esa soledad, un destello de luz brilló ante él, como un faro en la tormenta. Con un impulso casi instintivo, extendió sus manos hacia esa luz, sintiendo cómo interfería con la oscuridad que lo rodeaba, de repente, fue arrancado de la caída. La luz lo envolvió y lo depositó de nuevo en el jardín, donde Ana y Estela lo observaban con los ojos llenos de asombro y terror. Javier, gritaron al unísono, pero esa no era la preocupación más importante. La sombra, ahora más furiosa, se aglutinaba a su alrededor, un torbellino de oscuridad que amenazaba con desbordarse. La figura encapuchada regresó, más nítida que antes. Has regresado, pero el reto sigue. Tienes que tomar una decisión. La sombra ha crecido a partir de tus miedos. Para detenerla, debes enfrentarte a lo que hay dentro de ti. Al escuchar esto, Javier sintió una descarga de desesperación. No puedo. No sé cómo enfrentar a mis propios miedos, son demasiado grandes, demasiado abrumadores. La sombra empezó a reír descontroladamente, disfrutando del caos que había creado. ¿De verdad?, preguntó el encapuchado, su voz resonando con sabiduría. Los verdaderos monstruos no son aquellos que encuentras afuera, sino los que llevas dentro. La elección está en ti, Javier. ¿Te atreverás a enfrentarlos? Javier cerró los ojos y respiró hondo. Recordó a su madre, a Ana y cada momento que habían compartido. Cada vez que había enfrentado el dolor y la pérdida. La sombra se estaba alimentando de su miedo, de su inseguridad. La imagen de su madre atrapada en la bruma, su mente perdida, lo inundó de una determinación que jamás había conocido. No más, gritó, su voz resonó fuerte y clara. No tengo miedo de lo que soy, de lo que siento. Mi amor por mi familia es más grande que cualquier sombra. Al decir esto, levantó el medallón y lo empapó de energía. Brilló con una luz cálida, como si una llama hubiera vuelto a encenderse en su interior. La sombra se detuvo un momento, sorprendida. ¿Amor? Ese es un sentimiento que ha estado atrapado en la oscuridad. Pero es débil. No podrás con mi poder. Sus palabras parecían sacar fuerza mientras intentaba achicar a Javier. No, gritó. El amor es la razón por la que lucho. Con ese grito, liberó una ola de luz desde el medallón. La luz se expandió, rompiendo la oscuridad en pedazos. Los muros del miedo crujían y se desmoronaban a su alrededor. Cada rayo de luz que emergía era como un eco de esperanza, y comenzaba a quitarle fuerza a la sombra. Estela y Ana se unieron, sosteniendo sus manos y levantando la mirada hacia él. Nos tienes aquí, Javier.
No estamos solos, dijeron al unísono. En ese instante, la unión de sus vínculos hizo que la luz brillara aún más intensamente. Una explosión de energía luminosa atravesó el jardín, atravesando la oscuridad como un rayo de sol en un día nublado. La sombra gritó, agonizando mientras se retorcía y perdía poder. Con un último grito, Javier dirigió toda su energía hacia la sombra. Te enfrentamos. Nunca más permitiré que nos consumas. La luz se concentró en su frente y, en un estallido ensordecedor, la sombra se desvaneció en un torbellino de ecos lejanos y risas que se desmoronaban. Por un momento, todo quedó en silencio. La bruma se disipó, y los rostros de su pueblo aparecieron entre la luz, sus miradas volvieron a estar llenas de vida. Todo el terror, la angustia y el sacrificio se convirtieron en un recordatorio de que había que enfrentarse a la oscuridad con fuerza y amor. Lo hiciste, Javier, dijo el hombre encapuchado, sonriendo. No solo salvaste a tu madre y a tu hermana, sino que también liberaste a tu comunidad de sus propios miedos. Nunca olvides que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad si uno es valiente al enfrentarse a sus demonios. Javier sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se abrazaba a su madre, a su hermana, a todos. Aún quedaba trabajo por hacer, muchas historias por contar, y la sombra podría volver. Pero ahora tenía el poder de luchar, de recordar que el amor verdadero nunca se desvanecería. El pueblo volvió a cobrar vida, las risas reemergieron entre ellos, y aunque la oscuridad había intentado reclamar sus almas, habían encontrado la manera de enfrentarlo juntos. Mientras la luz del atardecer iluminaba el cielo, Javier supo que, pase lo que pase, siempre encontraría el camino. El amor es solo la primera parte de nuestra historia, dijo mientras miraba al horizonte. Y en ese momento, su futuro parecía más brillante que nunca. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es esencial. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.